Ya. La ayudantía de hoy va a ser de modelos de aplicación de primer orden, que son problemas de mezclas, son problemas de movimiento rectilíneo, que viene siendo parecido a física. Después tenemos ley de enfriamiento de Newton, y luego tendríamos, este es un ejemplo de mezclas, tenemos de crecimiento y decrecimiento poblacional, y eso. Bueno, los modelos, los problemas de aplicación de primer orden son literal, son modelos, o sea, los problemas se modelan con ecuaciones diferenciales. Entonces, al final, nosotros lo que queremos es buscar la incógnita, ya que según ciertos datos que nosotros vamos a tener, que nos van a dar en el enunciado, que nos vamos a enfrentar como a la vida cotidiana, por ejemplo, según una base de datos o según datos que nos entreguen, nosotros vamos a desarrollar un modelo, una solución. ¿Por qué una solución? Porque el modelo ya está listo. O sea, nosotros ya nos entregan el modelo. No hay que desarrollar el modelo, no hay que inventar un modelo eh, ¿cómo se llama? Que se adecue a nuestro problema. Eso entiendo, ¿no? Nosotros queremos hacer solamente resolver el problema mediante un modelo ya que está listo y que ya está estudiado y todo el tema. El primer modelo son los problemas de mezcla. Dice, considera un tanque que tiene un volumen inicial, que vamos a llamarlo como B sub 0 de solución. Hay un flujo tanto de entrada como de salida, y se requiere calcular la cantidad de soluto, que va a ser denominada con la letra X en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Porque o sea, a lo largo del tiempo, o a lo largo de los minutos, segundos, va ingresando una solución al tanque y va saliendo otra solución al tanque, y también esa solución que va a entrar se mezcla con la que ya había inicialmente. Entonces, la cantidad de soluto cambia en función del tiempo, ya sea porque entra una cantidad de soluto o entra una concentración de entrada, se mezcla con el volumen inicial, con la cantidad inicial de soluto, que el volumen me refiero ya como al volumen en cantidad y a la cantidad de soluto, que sería Q sub 0, y además sale otra concentración. Entonces hay que entender que gracias a esas cosas que entran y salen y las cosas que se mezclan, la cantidad de soluto va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces esa va a ser nuestra incógnita. Entonces acá, como se ve en este dibujo, tenemos un flujo de entrada que va a tener una concentración de entrada y una razón de entrada. Luego tenemos el estanque, que en este caso el estanque va a tener un volumen inicial que se va a denominar con la letra B sub 0. Y además tenemos que el estanque inicialmente tiene una cantidad inicial de soluto. Y luego tenemos el flujo de salida, que el flujo de salida está compuesta por dos partes, por la concentración de salida. Esta concentración de salida puede ser como, eh, esta concentración de salida está en función de nuestra concentración de entrada con la cantidad inicial de soluto. O sea, gracias a dos cosas vamos a tener un derivado que va a ser la concentración de salida. Y luego tenemos la razón de salida, que va a ser denominada con la letra Q2. La concentración de salida, o sea, la concentración de soluto, viene dada por la siguiente ecuación. C sub T es igual a cantidad de soluto, la concentración está con la letra C, que también cambia en el tiempo, va a ser igual a la cantidad de soluto en función del tiempo y el volumen del volumen del tanque en función del tiempo. Recuerden que este tanque cambia en función del tiempo del volumen, ya que tenemos un flujo de salida y un flujo de entrada. Si, por ejemplo, el flujo de salida, o sea, el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida, en algún momento en el tiempo el estanque va a rebalsar. Caso contrario, por ejemplo, si el flujo de salida es mayor al flujo de entrada, en un momento el estanque se va a quedar vacío. O sea, sí, se va a quedar vacío. O sea, literal va a entrar y va a salir al tiro, o sea, va a entrar una cantidad, una razón de entrada y va a salir al tiro inmediatamente. ¿Por qué? Porque la razón de entrada es mayor a la razón o sea, la razón de salida es mayor a la razón de entrada. Pero siempre hacen como que estos sean bien parecidos para que igual como que perdure en el tiempo la mezcla. Entonces, bueno, y donde nuestra volumen en función del tiempo va a ser igual al volumen inicial más la razón de entrada, que va a ser Q sub 1, menos la razón de salida, que en este caso es Q sub 2, por el tiempo.
esta es la ecuación que modela el volumen en función del tiempo, y esta es la ecuación que modela la concentración de soluto en función del tiempo. ¿Y en función de qué? O sea, dependiente de qué, la concentración, dependiente de nuestra cantidad de soluto en función del tiempo y de nuestro volumen en función del tiempo. Entonces, acá, esta parte que está acá es meramente una parte como algebraica para que se entienda cómo se, se obtiene el modelo. Entonces tenemos, así la variación de cantidad de soluto es delta X es igual a gramos de entrada menos gramos de salida. Los gramos de entrada van a ser igual a la concentración, o sea, a la razón de entrada por la concentración de entrada por un delta tiempo. Y los gramos de salida van a ser igual a nuestra cantidad, a nuestra razón de salida por nuestra concentración de salida por, o sea, por delta tiempo. Esto no implica que el delta X va a ser igual a un delta tiempo por mi Q sub 1 por C sub 1 menos Q sub 2 por C sub 2. Entonces tenemos que delta X, bueno, y ahí resolviendo jerárquicamente tenemos que delta X sobre delta T es igual a Q sub 1 por C sub 1 menos Q sub 2 por C sub 2. Y luego recuerden que cuando esta variación es tan pequeña, esto es de cálculo 1, cálculo 2, no recuerdo muy bien, se transforma en una diferencial. Entonces tenemos que de x a d sub t es igual a q sub 1 por c sub 1 menos q sub 2 por c sub 2. Entonces luego de toda esta arreglo algebraico tenemos que esta ecuación diferencial que está acá es la que modela eh, la cantidad de soluto. Entonces tenemos que d sub x, recuerden que x es cantidad de soluto, sobre d sub t, diferencial de x sobre diferencial de t, más nuestra razón de salida por x sub t sobre volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida por t, todo esto es igual a razón de entrada por concentración de entrada. Entonces nosotros vamos a, nos van a entregar datos y estos vamos a tener que adecuarlos, vamos a tener que transformarlos para que ingresen a nuestra ecuación de modelo, que en este caso es la que está marcada en el cuadro azul. ¿Dudas hasta ahora acá? Esto es mezclas. Solamente esta es la parte teórica de mezclas y cómo también vemos un problema de mezclas. Lo vamos a verlo después. Pero ¿se entiende esta parte? ¿Hay dudas? Voy a seguir. Luego tenemos un problema de movimiento rectilíneo. Tenemos, acá en esta parte o sea, este es como, acá yo expliqué esto porque según yo este es el ejercicio que para mí es como el más fácil, pero el que tiene más datos. Se dan cuenta que hay 6 datos. Y normalmente nos traigan más, ¿por qué? Porque nos dan que el volumen inicial en el tiempo tanto, o sea, el volumen en tiempo cero, o el volumen en tiempo transcurrido 2 segundos, tanto, entonces nos dan más datos que identificar. Y eso es como, según yo, es lo más complicado. Y por eso lo explico de esta forma en esta ayudantía. El segundo drama, o sea, el segundo modelo, o sea, el segundo aplicación es movimiento rectilíneo. Este es más fácil, según yo. Entonces tenemos un cuerpo de 8 libras cae con una velocidad inicial v sub 0 hacia la Tierra de gran altura. A medida que cae, la resistencia del aire actúa sobre él. Supongan que esta resistencia en libras equivale numéricamente al doble de la velocidad en pies por segundo. Son datos. Entonces tenemos un dato que dice un cuerpo de 8 libras. Después tenemos que la velocidad inicial es v sub 0. Después tenemos que la resistencia de que la fuerza de fricción en este caso, la fuerza de resistencia que está en sentido contrario a la caída del cuerpo, nos dicen que es numéricamente igual al doble de la velocidad en pies por segundo. Entonces, ¿qué nos pregunta? La velocidad y distancia de caída respecto al suelo y cuánto debe ser la velocidad inicial para que después de logaritmo de 2 sobre 8, la velocidad se duplique. Este logaritmo de 2 sobre 8 es un tiempo, suerte que lo dan de esa forma. Espérenme, chicos, voy a ver algo. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, tenemos así que la fuerza va a ser igual a
la fuerza peso más la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción, o sea, acá yo lo escribo como positivo, pero en realidad es negativa porque está en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Entonces tenemos, recuerden que la fuerza, en este caso, va a ser masa por aceleración es igual a 8 menos 2 por velocidad. Recuerden que la fuerza de fricción nos decían que es equivale numéricamente al doble de la velocidad en pies por segundo. La aceleración, recuerden que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces tenemos que la aceleración la vamos a reemplazar como derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces tenemos masa por dv a dt es igual a 8 menos 2 por velocidad, que es la fuerza de fricción. Luego tenemos ya... recuerden, en este caso, por ejemplo, tenemos que el peso es igual a masa por gravedad. Y eso nos dicen que es equivalente a 8 libras. Pero recuerden que este sistema es el sistema inglés. Entonces hay que ver la masa en formato, o sea, en la unidad slag y no en kilogramos. Y recuerden que la gravedad en el sistema inglés es equivalente a 32. Entonces nosotros tenemos, o sea, queremos calcular la masa y la masa básicamente va a ser el despeje de esta ecuación, nos va a quedar 8 sobre 32 y nos queda que la masa es equivalente a un cuarto de slag. Entonces, este un cuarto que estaba acá, que lo reemplazo acá, pasa multiplicando a estos dos valores, tanto a 8 como a 2. Entonces nos queda que dv a dt más 8 por v, 8 por velocidad, 4 por 2, 8, pasa sumando al lado izquierdo, y nos queda igual a 32, que va a ser el 4 por 8, 32. Esa va a ser la ecuación inicial. Si se dan cuenta, esta es una ecuación no homogénea que se puede resolver de forma súper sencilla con lo que usted, o sea, tienen que acordarse, me olvidé mencionarlo, que estos tipos de ejercicios se resuelven meramente con lo aprendido en las clases, en sus primeras clases. Ya sea puede ser por variables separables, puede ser por ecuación no homogénea, por Riccati, por Bernoulli, por ecuación homogénea, sin fin. Usted tiene que aplicar, a usted ahora lo único que tiene que hacer es aplicar lo aprendido anteriormente en estos modelos o en esta aplicación de primer orden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta función cumple con una ecuación no homogénea. Entonces lo vamos a resolver con esta ecuación, donde velocidad en un tiempo t va a ser igual a Euler elevado a menos la integral de este valor, 8 por dt, todo esto multiplicado por la integral de Euler elevado a este valor por dt por este valor. Recuerden que acá este valor se denominaba como P y este número se denominaba como Q. Entonces acá, recuerden que acá va menos P, acá va P y acá va Q. Y esto nos da que la velocidad en el tiempo t es igual a 4 más la constante, bueno, esto ya resolviendo la integral, 4 más la constante por el Euler elevado a menos 8t. Pero recuerden que nos decían a nosotros que la velocidad en el tiempo cero, la velocidad inicial, es igual a 0. Entonces nosotros vamos a reemplazar el valor de 0 y nos queda que la constante c, bueno, acá no lo hice, pero acá nosotros despejamos y quedó que la constante c es equivalente a velocidad inicial menos 4, donde la velocidad inicial en la velocidad inicial es 0, entonces nuestra constante nos queda que es equivalente a menos 4. Entonces, la velocidad en el tiempo t va a ser 4 más, o sea, 4 menos 4 por Euler elevado a menos 8t. Este mismo ejercicio. Acá está. Bueno, acá se repitió la foto, entonces por eso me confundí. Acá. Entonces tenemos que c, calculamos acá c y nos queda que el c es igual a la velocidad inicial menos 4. Entonces, este valor lo reemplazamos donde estaba el c. Nos queda que velocidad t, o sea, velocidad en función del tiempo, es igual a 4 más la velocidad sub 0 menos 4 por Euler elevado a menos 8t. Y esto lo vamos a integrar. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos saber la posición. Recuerden que nos dicen velocidad
y distancia de caída respecto al suelo. Y después dice cuánto debe ser velocidad inicial para que después del logaritmo natural de 2 sobre 8 la velocidad se duplique. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a integrar la velocidad para que nos dé la posición. Recuerden, que cuando yo integro la aceleración, no, mejor dicho, cuando yo integro la velocidad, nos da la posición. Entonces voy a integrar y nos queda que este integral nos queda como 4t, o sea, 4t menos b sub 0 menos 4 sobre 8. Todo esto multiplicado por Euler elevado a menos 8t más c1, que va a ser otra constante. Luego, esto lo despejamos sabiendo que nosotros sabemos que la posición del cuerpo en el tiempo cero es igual a 0. Entonces, según esto, como valor inicial, por así decirlo, despejamos la constante 1 y nos queda que la constante 1 es equivalente a b sub 0 menos 4 sobre 8. Entonces, así nos queda que la posición del cuerpo en el tiempo t se modela según esta ecuación, que es equivalente a 4t menos b sub 0 menos 4 sobre 8 por Euler elevado a menos 8t más b sub 0 menos 4 sobre 8. Y esto después, obviamente, arreglándolo y todo el tema, nos queda que es equivalente a 4t menos b sub 0 menos 4 sobre 8 por 1 menos Euler elevado a menos 8t. Y yo con este modelo puedo saber todo en respecto a la posición del cuerpo. ¿Pregunta hasta acá? Ni una, nada, nada, nada. Ya, entonces vamos a pasar a la pregunta B, donde dicen, ¿cuál debe ser la velocidad sub cero? ¿Cuánto debe ser la velocidad sub cero para que después del logaritmo de 2 sobre 8 la velocidad se duplique? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un despeje. Vamos a decir que el doble de la velocidad sub cero va a ser igual a la velocidad reemplazada con logaritmo de 2 sobre 8. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo quiero ver cuánto tiempo tiene que... no, cuánta... a ver, ¿cómo decirlo? Eh, yo quiero saber cuánto debe ser esta velocidad para que transcurrido el logaritmo de 2 sobre 8, esta sea el doble. Entonces lo igualamos y nos queda que va a ser igual a 4 más velocidad sub 0 menos 4 elevado a 8 logaritmo de 2 sobre 8, que vendría siendo esta parte de acá. Yo reemplacé el tiempo acá. Entonces ahora quiero despejar esta velocidad. Entonces nos queda que el doble de la velocidad sub 0 va a ser igual a 4 más velocidad sub 0 sobre 2 menos 2. Luego nos queda, distribuyendo todo el tema, nos queda que el 4 por la velocidad sub 0 es igual a 8 menos la velocidad sub 0 menos 4. Y esto es equivalente que el triple de la velocidad sub 0 es igual a 4 y nos queda que la velocidad sub 0 es igual a 4 tercios. Entonces, la velocidad, o sea, ay, que me confundo cómo decirlo, a ver, para que para que hayan transcurrido logaritmo de 2 sobre 8 segundos o minutos, la velocidad tiene que ser 4 tercios para que se duplique. Esa es la pregunta, o sea, la respuesta. Recuerden que usan acá. ¿Cuánto debe ser la velocidad sub 0 para que después del logaritmo de 2 sobre 8 la velocidad se duplique? Y ese valor tiene que ser equivalente a 4 tercios. ¿Preguntas? ¿Nada de nada? Ya, vamos a pasar al tercer modelo, que tiene relación con, o sea, se llama ley de enfriamiento de Newton. Dice, la ley de enfriamiento de Newton establece que la rapidez de cambio de temperatura de un cuerpo cualquiera en un tiempo t es proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo y del medio exterior en un tiempo t. Sea t mayúscula la temperatura del cuerpo en un tiempo t, sea tm la temperatura del medio exterior. Entonces se tiene que el modelo que modela, para la redundancia, la ley de enfriamiento de Newton es igual a dt sobre dt,
que este dt es la temperatura del cuerpo en un tiempo t, es igual a una constante K por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio exterior. Entonces tenemos un ejemplo. Dice, la temperatura de una taza de café alcanza, acaba de servirse, o sea, espere. La temperatura de una taza de café acabada de servir es de 200 grados Fahrenheit. Un minuto después se ha enfriado a 190 grados Fahrenheit. Dato, dato. En un cuarto que está a 70 grados Fahrenheit. ¿Qué tan grande debe ser el periodo que debe transcurrir antes que el café alcance una temperatura de 150 grados Fahrenheit? Entonces sabemos que la taza en el tiempo cero tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Sabemos que la taza cuando transcurrió un minuto es de 190 grados Fahrenheit. Sabemos que la temperatura en el medio, o sea, la temperatura del medio exterior es de 70 grados Fahrenheit. Y queremos saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la taza de café alcance una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Esos son nuestros datos, y todos estos datos los obtuvimos ¿de qué? Del enunciado, que está acá. El 200, que va a ser la temperatura en el tiempo inicial, el 190, que es cuando transcurrió un minuto, tenemos la temperatura del medio exterior, que dice acá que es 70 grados Fahrenheit, y luego, ya es como modo pregunta, queremos saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la taza alcance una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos que dt, la temperatura, al dt tiempo, es igual a una constante por la temperatura de la taza menos 70, que es la temperatura del medio exterior. Entonces, en esto, lo que vamos a hacer es, este t menos 70 va a pasar dividiendo al lado izquierdo, y el dt del tiempo va a pasar al lado derecho multiplicando. Nos queda 1 sobre t menos 70 por dt es igual a k por dt. Aplicamos la integral y nos queda logaritmo natural de t menos 70 o sea, igual a k por el tiempo por la constante. Luego aplicamos logaritmo, o sea, aplicamos Euler para eliminar el logaritmo natural que está en este lado izquierdo, y nos queda que t menos 70 es igual a Euler elevado a k por t por la constante. Y luego tenemos que la temperatura de la taza en cualquier tiempo, t, es equivalente a Euler elevado a la constante k por el tiempo por una constante más 70. Entonces, ahora vamos a ocupar nuestros valores iniciales, donde decía que en el tiempo cero la temperatura de la taza de café es equivalente a 200 grados. Según esto, reemplazando el 200, nos queda que C más 70 es igual a 200, por lo que la constante es igual a 130, ya que cuando reemplazo el 0 en esta ecuación, esta parte se hace 0, esto se hace 1, porque Euler elevado a 0 es igual a 1, y me queda el C más 70, igual a 200. Y ahora hacemos que el 190 es igual a T, o sea, la temperatura de la taza de café transcurrió un minuto es igual a 190 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que 190 es igual a 130 elevado a Euler, o sea, por Euler elevado a K por T más 70. Acá el 130 es de la constante. Entonces nos queda que 120 es igual a 130 por Euler elevado a K. Tenemos que Euler elevado a K es 12 sobre 3. Pero yo quiero saber el valor de K. Y K es equivalente a logaritmo natural de 12 sobre 3. Entonces, la función T, que ya es la final con las constantes ya calculadas, nos queda como que la temperatura en un tiempo T es equivalente a 130 por Euler elevado a logaritmo natural de 12 sobre 13 por el tiempo T más 70. Entonces, ahora lo único que nos queda saber es qué tiempo ha transcurrido, cuál es el tiempo transcurrido, mejor dicho, para que la taza alcance una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacemos? 150 va a ser igual a todo este grosso, y luego despejando nos queda, bueno, este 70 pasa restando, nos queda como 80 es igual a 130
por Euler elevado al logaritmo natural de 12 sobre 13 por t. Luego nos queda que 8 sobre 13 es igual a Euler elevado al logaritmo natural de 12 sobre 13 por t. Aplicamos logaritmo y nos queda que el logaritmo de 8 sobre 13 va a ser igual al logaritmo de 12 sobre 13 por t. Luego nos queda que t es igual al logaritmo de 8 menos el logaritmo de 13 sobre el logaritmo de 12 menos el logaritmo de 13. A ver, yo cuando daba las pruebas no había calculadora, entonces nosotros las pruebas son dejamos pensado de esta forma, porque era imposible saber cuánto es el logaritmo de 8, el logaritmo de 13 y todo el tema. Por eso yo lo dejo de esta forma. No sé si ustedes tienen permitido ocupar calculadora, pero si no lo tienen, lo dejan así, porque si no va a ser copia. Pero si ustedes te han permitido ocupar calculadora, obviamente lo resuelven y lo dejan como número ya como fijo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? A mí me queda una duda, ¿por qué multiplicaste por el logaritmo si se podía eliminar solos? A ver, a ver. Ahí donde dice que está multiplicado por el logaritmo, eso. Ah, sí, verdad, toda la razón. Era para eliminar el Euler. Pero no, por qué no se puede eliminar el tiro. ¿Cómo, cómo? Porque si está un Euler elevado a un logaritmo, se elimina el tiro, pues se queda lo demás. O es porque está multiplicado por t. No, es porque... verdad. Sí, toda la razón. Ah, ya. Sí, sí, es verdad, no había dado Entonces es cuenta. más fácil. Sí, sí, más fácil. Sí, claro. No había dado cuenta, pero sí, estás bien. Así que eso. Esa es esa parte del ejercicio. Acá tenemos al mismo, otro tipo de este ejercicio. Ya. Tenemos un ejemplo 2. Dice, un vaso de agua a 150 grados Celsius es sacado al exterior donde la temperatura es de 20 grados Celsius. Ya, entonces tenemos velocidad, temperatura inicial y tenemos temperatura del exterior. Ya hay dos datos. El agua se enfría de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton con una constante proporcional K es igual a 1 sobre 10. Otro dato más, nos dan K. En el caso anterior nos dan K, entonces ya se tienen que como dar cuenta que en este ejercicio nos van a pedir otra cosa. Entonces nos dicen K es igual a 1 sobre 10. O sea, no nos van a pedir otra cosa, pero es más corto, porque no hay que sacar otra constante. Cuando el tiempo es medido en horas, la temperatura exterior desciende a razón de 1,5 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del agua después de 5 horas? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos dato, dato, otro dato, y dicen cuando el tiempo es medido en horas, la temperatura del exterior desciende a razón de 1,5 grados Celsius. Nos dicen cuál es la temperatura del agua después de 5 horas. Entonces, tenemos que la temperatura del agua es igual a 50 grados Celsius. Tenemos que K es igual a 0,1. Y... espérenme. 1, ya. Acá dice que la temperatura del exterior cambia en función, o sea, cambia en función de la hora. O sea, va disminuyendo a razón de 1,5 grados Celsius por hora. Entonces acá tenemos que el diferencial de la temperatura exterior sobre el diferencial del tiempo va a ser equivalente a -3 medios. Después se van a dar cuenta por qué. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama esta cuestión? El dt mayúscula, que va a ser el diferencial de la temperatura, sobre el diferencial del tiempo, es igual a K por la temperatura menos la temperatura del exterior. Recuerden que nos dijeron que el tiempo cero, o sea, la temperatura en el tiempo cero era 50 grados Celsius y que la temperatura del exterior en el tiempo cero era de 20 grados Celsius. Pero tenemos que la temperatura del exterior cambia en función del tiempo y eso va a ser equivalente a -3 medios por t más C1. O sea, acá lo que yo hice fue integrar. Entonces, cuando integré este valor, me apareció el tiempo y una constante. Entonces, después tenemos que eh, o sea, me da posible tiempo. La temperatura en el medio exterior en el tiempo cero es igual a -3 medios por 0 más C1. Y recuerden que esto era 20. Entonces, al final queda que la constante 1 es equivalente a 20.
por esto, por este, o sea, mejor dicho, por esta ecuación y por este valor que nos dan acá. ¿Esa parte se entendió? Entonces tenemos que la temperatura del medio exterior es igual a menos 3 medios por tiempo más 20. Eso implica que, o sea, así la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton nos queda de la siguiente forma. La diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo es igual a menos 1 sobre 10, que es equivalente a nuestra constante K, que es 0,1, por el tiempo, o sea, la temperatura en función del tiempo, más o menos, pero con el signo más se hace menos, o sea, con el signo menos, acá se hace más y acá se hace menos la temperatura en el medio exterior. Pero recuerde que la temperatura en el medio exterior no es fija, cambia de acuerdo, o sea, cambia cuando pasan las horas. De hecho, disminuye, por eso acá el signo es negativo. Entonces, acá en el ejercicio anterior, la temperatura la temperatura del medio exterior era fija, siempre era la misma. Entonces, era número. Pero en este caso, no es número, es una función. ¿Y esa función cuál es? Menos 3 medios, o sea, menos 3 medios más 20. Menos 3 medios t más 20. ¿Se entiende esta parte? Porque esta parte es súper importante. Si no se dan cuenta que había que hacer esta ecuación acá, le va a tener malo. ¿Pero se entiende por qué se hizo? Ya, vamos a suponer que sí. Entonces, tenemos que la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo, más, acá pasó esto obviamente, donde, acá se distribuyó, este se multiplicó con este, con este y con este, entonces acá nos quedó menos 1/10 de la temperatura, menos 3 sobre 20 por T, y más 2. El 10 por este, el 10 por este y el 10 por este. Entonces nos queda, bueno, después luego este pasó al lado izquierdo. Bueno, eso ya es como distribuir solamente. Nos queda que la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo más 1/10 por la temperatura en función del tiempo es igual a menos 3 sobre 20 por T más 2. Es de la forma lineal. Entonces lo único que hay que hacer ahora es decir, esto es P y esto es Q. Entonces vamos a hacer que la temperatura es igual a Euler elevado a menos P, donde P es 1/10, por Euler elevado a la integral de P, que es 1/10, por Q, que es Q menos 3 sobre 20 por la temperatura más 2. Todo esto multiplicado por la diferencial del tiempo más C. Ya, eso es una parte. Luego, da la parte de integral, se lo dejo como tarea para que ustedes ejerciten, obviamente, porque si yo lo hago acá va a ser muy tedioso. Y aparte no tengo pizarra, nada, entonces hay que puro escribir, entonces igual uno se confunde. Pero al final la temperatura, o sea, el modelo le da la solución de la temperatura en función del tiempo, va a ser equivalente a 35 menos 3 medios T más una constante elevada a 1/10 de T. La constante es equivalente a 15. ¿Y por qué equivalente a 15? Porque hay que ocupar este valor. Entonces hay que reemplazar toda esta cuestión con ceros. Acá un cero y... Espere. Sí. Esto se va a hacer cero porque la temperatura, o sea, no es bien el tiempo igual cero. Esto se hace cero, esto se hace 1, ya que me queda más C. Entonces, recuerden que acá era 50. Entonces, el 35 pasa al lado izquierdo y me queda como 50 menos 35 y me queda que la constante es igual a 15. Entonces, al final el modelo nos queda como la temperatura en un tiempo cualquiera es equivalente a 35 menos 3 medios por T más 15 por el Euler elevado a menos 1/10. Eso es con respecto a esto. ¿Se quedó claro? ¿Hay dudas? Nada, nada, nada. ¿Se entendió esta parte? Porque yo creo que esta parte es la más importante según yo. Hay que darse cuenta de eso.
Ya, buena. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de mezcla, que ya es con dato y todo. Dice, un tanque que contiene 450 litros de líquido es el en el que se disuelven 30 gramos de sal. A ver, esperen, la cuestión está mal recta. Un tanque que contiene 450 litros de líquido en el que se disuelven 30 gramos de sal. Punto. Una salmuera que contiene 3 gramos por litro se bombea al tanque eh, con una, ni entiendo mi letra, espérenme, con una, voy a pensar que es velocidad de 6 litros por minuto. La solución mezclada, hoy está súper mal redactado, lo siento. La solución mezclada se bombea hacia afuera con una intensidad de 8 litros por minuto a cada intensidad. Encuentre la cantidad de sal y concentración de sal que hay en el estanque. Entonces, ahí tenemos varios datos. Tenemos un tanque que contiene un volumen inicial, este volumen inicial, en el que se disuelven 30 gramos de sal. Luego tenemos una salmuera que contiene 3 gramos por sal, o sea, esta es la concentración de entrada. Se bombea el estanque con una intensidad de 6 litros por minuto, que esta puede ser la razón. Luego, la solución mezclada se bombea hacia afuera con una intensidad de 8 litros por minuto, que esta vendría siendo la razón de salida. Entonces, acá tenemos volumen inicial, que son los 450 litros. Tenemos la cantidad de soluto inicial, que son 30 gramos. Tenemos la concentración inicial, que son 3 gramos por litro. Tenemos la razón de entrada, que son 6 litros por minuto. Y luego tenemos la razón de salida, que son 8 litros por minuto. ¿Se entiende cómo identificar estos datos? Porque esto es lo más importante de mezcla, porque son muchos datos que nos dan. Entonces, voy a repetir esta parte. Dice, un estanque que contiene 450 litros va a ser el volumen inicial, en el que se disuelven 30 gramos de sal, que va a ser la cantidad de soluto inicial, 30 gramos. Recuerden que, pues me voy a la parte inicial, que tenemos nosotros acá. Concentración de entrada, razón de entrada, volumen inicial, cantidad inicial de soluto, concentración de salida y razón de salida. Entonces, esos datos. Bueno, acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, tenemos que el modelo va a quedar de la siguiente forma. Recuerden que el modelo era de x a de t más la Q2 por x en función del t sobre 450, que va a ser el volumen inicial, menos 2 por t. Este 2 por t, recuerdan que era el... Bueno, no hay para arriba, voy a quedar acá. Me fui muy abajo. Recuerden que este 2t viene siendo el Q2, o sea, el Q1 menos el Q2. Por eso me queda menos 2t. Y esto va a ser igual a 18, que recuerden que es el C1, la concentración inicial, por la razón inicial de entrada, que va a ser 6 por 3, 18. Y tenemos que la concentración en el tiempo cero, o sea, mejor dicho, la cantidad absoluta en el tiempo cero es igual a 30, como dato. O sea, es como valor inicial. Entonces, básicamente lo que hay que hacer acá es llevar todos estos datos, que va a ser una ecuación de lineal, que va a ser este valor de acá va a ser P, y esto de acá va a ser Q. Simplemente se mete a la fórmula que se pasa, que es el Euler elevado a menos P por dt por todo esto por la integral de Euler elevado a la integral de P por dt por Q más por dt más C. Solamente eso. Acá bueno, como se lo dije, le voy a dejar como tarea el tema de la integral. Cualquier cosa me consulta. No lo puse porque ya va a ser muy tedioso. Pero eso es básicamente. A mí me importa que ustedes lleguen hasta acá, que sepan identificar estos datos bien, que no se confundan, que sepan también identificar los valores iniciales y que también sepan, o sea, que también sepan obviamente meter los valores de acá, las variables constantes en esta parte. Eso. Y nos toca obviamente que eh, a ver cómo se puede decir, la solución que modela la cantidad de soluto en cualquier tiempo es equivalente a 450 menos 2t elevado a un cuarto. Todo esto por 4 tercios por la raíz cuarta de 450 menos 2t elevado a 3 más c.
dudas, consultas con alguien, tiene una duda con respecto a estos valores que es como, para mí es como lo más importante que entiendo. Esto. Ya, voy a seguir. Ahora nos queda el último, que va a ser crecimiento o decrecimiento poblacional. Este es cortito porque acá yo puse todos estos valores por efectos de la ayudantía más que nada, pero no es complicado ya, así que, solamente que, miren, le voy a ser súper honesto. Cuando yo hice el ramo presencial, era distinto hacer estas cosas porque nosotros nos daban estos valores, 1000, integrar con logaritmos de no sé, de todas estas cosas. Entonces nosotros dejamos todo en función de uno dividido en 999. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá el logaritmo natural de 999 sobre 9, sobre 19, todo esto dividido en 4000. Son valores que nosotros en clase no lo podíamos resolver bien, o sea, lo dejamos como expresados porque no teníamos calculadora. Entonces, por eso se ve como tan grande y como de forma visual así mal. Pero ustedes no sé si tienen permitido ocupar calculadora, yo creo que sí. Entonces, por eso es como más, para ustedes puede ser un poco más fácil esta parte. No confundirse con los números más que nada. Ya entonces, tenemos crecimiento o decrecimiento poblacional. Se tiene la siguiente ecuación diferencial. De I a de T es igual a menos más, depende si es crecimiento o decrecimiento, por una constante por I, donde I es la población y K es la constante poblacional. Entonces, tenemos como enunciado. En un campus universitario que tiene 1000 estudiantes, hay un único estudiante portador del virus. Hoy la cuestión, esto es como yo lo estudié el 2019, así que es como pájaro de mal agüero, pero igual, voy a repetir. En un campus universitario que tiene 1000 estudiantes, hay un único estudiante portador del virus de la gripe. Sea I sub T, en la población, el número de estudiantes contagiados en el día T. Si la velocidad con que el virus se propaga es proporcional al producto entre número de alumnos contagiados y no contagiados, se puede, 2 puntos. A. Determinar el número de personas enfermas en el día T si sabe que ha pasado 4 días, o sea, si se sabe que ha pasado 4 días y hay 50 enfermos. B. Calcular cuándo habrá 500 estudiantes enfermos, la mitad de la universidad. Y C. Si los estudiantes enferman, o sea, esperen, si los estudiantes... Ah, si los estudiantes enfermos no se tratan con medicamentos, ¿qué número de enfermos habría? Disculpe, está muy mal redactado. Parece que lo hice muy rápido esta escritura. Entonces, vamos a partir. Tenemos que los no contagiados van a ser igual al total de la población de la universidad menos los contagiados. ¿Y cuáles son los contagiados? Me dicen que el número de estudiantes contagiados es equivalente a I por T. Entonces, los no contagiados van a ser igual a 1000 menos I por T. Entonces, em, ah, recuerden que acá nos decía que em, Ah, si la velocidad con que se propaga el virus se propaga, o sea, si la velocidad con que el virus se propaga es proporcional al producto entre número de alumnos contagiados, o sea, I sobre T, o sea, I por T, por los no contagiados. Por eso acá está como I de T por 1000 menos I de T, que vendría siendo contagiados por menos, o sea, por no contagiados. Y sabemos que en el día, o sea, en el día 0 hay un contagiado y que en el día 4 hay 50 contagiados. Espera, vamos a sacar el audífono. Luego tenemos que 1 sobre I de t por 1000 menos I de t es igual mejor dicho, por DI es igual a la constante por dt. Pero acá en esta parte vamos a hacer unas fracciones parciales para separar estas dos ecuaciones, o sea, estas dos fracciones como dos distintas y no en malas palabras, no nos joda que estén juntas. Eh, Acá yo ya lo resolví. Notan que A es igual a 1 sobre 1000 y B es igual a 1 sobre 1000 también.
Se nos queda así la ecuación 1 sobre 1000 por IT más 1 sobre 1000 por 1000 menos IT por DI es igual a K por DT. Esto integrando nos queda como 1 sobre 1000 por logaritmo de IT menos 1 sobre 1000 por logaritmo de 1000 menos IT. Todo esto igual a una K por el tiempo por una constante. Luego tenemos que el logaritmo natural de I sobre T sobre 1000 menos I sobre T es equivalente a la constante K por 1000 por T más un logaritmo de C. Estos 1000 pasaron multiplicando al lado derecho. Y al final esto lo junté solo en un logaritmo. Después, aplicando Euler, nos queda I sobre T, o sea, I por T, o sea, I de T sobre 1000 sobre I de T es igual a la constante C por el Euler elevado a K por 1000 por tiempo T. Entonces nos queda que I sobre T es igual a la constante por el Euler elevado a K por 1000 por T. Todo esto por esto que pasó multiplicando el lado derecho, que va a ser que es 1000 menos I de T. Después distribuimos, vamos a distribuir, vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Y nos queda como, bueno, y después pasó, acá hay todo un juego que yo me salté un paso, obviamente, pero después se vectorizó y nos queda como I de T por 1 más la constante C por Euler elevado a K por 1000 por T. Todo esto igual a la constante C por 1000 por E elevado a K por 1000 por T. Igual es como bastante tedioso. Y después obviamente ya esto pasa dividiendo el lado derecho y nos queda que I sobre, o sea, I de T es igual a la constante por 1000 por Euler elevado a K por 1000 por T y todo esto sobre 1 más la constante del por Euler elevado a K por 1000 por T. Es súper tedioso, si se dieron cuenta. Ahora queremos calcular, o sea, queremos saber el valor de C. Y eso lo hacemos con nuestro valor inicial que nos dice que en el día 0 hay un contagiado. Entonces al final decimos 1 es igual al 1000. Bueno, el 0 se reemplaza en el T y acá nos queda 1 y 1. Y acá entonces nos queda C por 1000 y abajo nos queda C. Entonces nos queda que 1 va a ser igual al 1000 por C1 sobre 1 más C1. Y después, obviamente, distribuyendo, nos queda que la constante es equivalente a 1 sobre 999. Pero ahora queremos calcular el valor de K, porque dos constantes incógnitas. Entonces tenemos que tener dos ecuaciones. La primera ecuación, que es con respecto al día 0 con un contagiado, obtuvimos el valor de la constante. Ahora, con la segunda valor inicial, que nos dicen que transcurrido 4 días, hay 50 contagiados, vamos a calcular la constante K. Entonces, nos queda que, bueno, reemplazamos obviamente el 4 en todas partes que hay un tiempo. Entonces nos queda acá 4000 y 4000. Y recuerden que la constante C nos quedó como 1 sobre 999. Y todo esto va a ser igual a 50, que son los 50 contagiados. Y eso nos da, voy a saltarme todos estos pasos obviamente porque es muy tedioso, que el K es igual al logaritmo natural de 999 sobre 19 y todo este logaritmo sobre 4000. Y luego K, bueno, ahí, en este ejercicio nos daban estos valores inicialmente, porque como una calculadora, pero nos da que el K al fin y al cabo es 5 por 10 elevado a menos 4. Entonces el modelo I de T es igual a 1000 por Euler elevado a 99 por T sobre 999 por, o sea, más Euler elevado a 99 por T. Y obviamente esta parte del ejercicio me lo... determinar el número de personas que se contagian en el tiempo T. Eso ya está listo, porque este es el modelo. Porque me dice, con este modelo, de hecho, este modelo significa eso, número de personas contagiadas en un tiempo T. Y eso es igual a 1000 por Euler y todo este tema. Esa es la parte A.
Y la parte B y C se las dejo, porque es fácil. La parte B dice calcular cuánto habrá, oye, disculpe, está muy mal redactado. Calcular cuándo habrá 500 estudiantes enfermos. Y es simplemente reemplazar en vez de acá el I sobre T, reemplazar un 500 y hacer el despeje. Y ahí ustedes saben cuánto tiempo tiene que transcurrir, cuántos días, para que hayan 50, o sea, 500 contagiados. Y la segunda pregunta, la tercera, si los estudiantes enfermos no se tratan con medicamentos, ¿qué número de enfermos habrá? Ya, esa está, esa no la hagan, ¿por qué? Porque me faltó poner un dato acá. Así que eso. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Este, este K, que está acá, miren, me voy para acá, nos da de forma positiva. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando cuando transcurre el tiempo, va aumentando la población que se contagia. Entonces, nos estamos en este ejercicio enfrentando un problema de crecimiento poblacional. ¿Por qué? ¿Por qué crecimiento poblacional? Porque a medida que aumentan los días, crece la población contagiada. Entonces, por eso en este caso el K nos dio positivo. Pero ustedes les pueden dar el K sin darles que es más o menos. Entonces, ustedes tienen que inferir, de acuerdo a los datos que ustedes entregan en el ejercicio, o según el enunciado, si ese K que ustedes le dan es positivo o negativo. ¿Ya? En este caso, recuerden que es positivo, ¿por qué? Porque a medida que avanza el tiempo, nuestra población aumenta. O sea, aumenta la población contagiada. Entonces estamos creciendo, estamos en un crecimiento poblacional. Caso contrario, puede ser negativo. ¿Se entiende? O sea, preguntas, consultas. Nada de nada, porque hasta acá llegamos. Voy a dejar de grabar.